A primera vista, la Antártida parece un páramo helado, pero debajo de su exterior se esconden misterios que han dejado atónitos incluso a los científicos modernos. Desde los medios de comunicación de otro mundo hasta las cuevas subterráneas. Nete a nosotros para mostrarle los 20 descubrimientos más recientes y el material de la Antártida que podría cambiar la historia. Número 21. Fragmentos de meteoros. La Antártida alberga un tesoro de especímenes de medios de comunicación prehistóricos con miles de ejemplares dispersos. El remoto paisaje preservado por el clima perpetuamente frío y seco que impide la erosión de este frágil continente ha acumulado la mayor concentración de medios de comunicación de la Tierra. Entre los fragmentos extraterrestres, uno destaca por su potencial significado científico. Allen Hills, 84001. Este vagabundo celestial negro del tamaño de una palma fue descubierto en 1984 en Townsend, cerca de la costa de Nueva Zelanda, encerrado en hielo cerca de las colinas de Allen Hills, lo que fue una expedición de investigación rutinaria y táctica para dar un giro inesperado ese día. Análisis mineralógico. El Mediterráneo se dividió a partir de especímenes típicos que tenían un parecido sorprendente con muestras de tierra de Marte examinadas por los módulos de aterrizaje Viking Landers de NASA. A medida que los investigadores investigaron más, propusieron una narrativa fascinante que data de hace unos 3.500 millones de años. Los medios de comunicación fueron expulsados violentamente de Marte por el impacto de un antiguo asteroide y se embarcaron en una odisea interplanetaria antes de que su caída de hielo antártico fuera la más provocativa de una nueva búsqueda. El análisis microscópico más provocativo de la época de los 90s sugirió con la presencia de estructuras diminutas y compuestos orgánicos, algo que ha sido muy discutido. Algunos creían que estas características microscópicas indicaban una antigua vida microbiana marciana, lo que constituiría una prueba sin precedentes de formas de vida extraterrestres. El medio de Allen Hills no es el único que plantea preguntas profundas. Igualmente fascinante es Fukang, un brillante meteorito dorado desenterrado que se originó en el hielo antártico en 2000, originado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que deslumbra con su brillo, tomando cristales amarillos empapado en todo su esplendor, que oscilan sobre una superficie de 1.300 libras. Inicialmente, Fukang explica la asombrosa belleza natural que cae del espacio exterior. Número 20. La billetera perdida en una historia notable que se extiende a lo largo de más de un siglo. Una billetera perdida en la Antártida en la década de 1960 fue devuelta milagrosamente a su dueño en 2021. La billetera pertenecía a Paul Grisham, un exoficial de la Marina en una estación que se encontraba en la base McMurdo, en la Antártida. A fines de los años 60, durante la época de Grisham en el continente helado, entre 1967 a 1968, dejó accidentalmente su billetera en la estación científica. La billetera permaneció detrás de un armario perfectamente conservada en las temperaturas heladas perpetuas de la Antártida en 2014. Más de 45 años después llegaron los trabajadores que estaban demoliendo un edificio en la estación McMurdo encontraron la billetera de cuero desgastada encajada en una grieta. Dentro de la billetera había restos de la vida y el servicio de Grisham, una tarjeta de identificación de la Marina y una tarjeta perforada de raciones de cerveza, recibos de dinero enviado a su esposa y más. A pesar de este tesoro de información que le permite localizar a Grisham, de 91 años, Stephen Deo y el veterano de la Fuerza Aérea se embarcaron en una misión de 6 años para rastrear al propietario original. Después de una búsqueda incesante, Deo finalmente se puso en contacto con Grisham en 2020. Al recibir su billetera perdida hace mucho tiempo, Grisham se sorprendió de que un objeto insignificante y único aún sobreviviera de los artículos devueltos. Grisham se sorprendió especialmente al descubrir la receta de la crema casera que había usado durante su estadía en el hielo. Número 19. Antiguo cementerio de pingüinos. En 2016, investigadores de la Antártida hicieron un descubrimiento sorprendente. Un cementerio de restos de pingüinos perfectamente conservados que datan de hace más de 5.000 años. Los cadáveres momificados fueron descubiertos en el Cabo Irzar,
ubicado justo al sur del hielo de Dwalski, en la costa de Scott. A medida que el equipo excavaba más profundamente, descubrieron capas de huesos de pingüino, fósiles e incluso cuerpos en descomposición que parecían sorprendentemente recientes. De los restos por radiocarbono, revelaron que este lugar funcionaba como una colonia de cría de pingüinos en al menos 3 lugares a lo largo de miles de años. La ocupación más reciente terminó hace unos 800 años, probablemente debido al aumento de los niveles de nieve durante la época de los pingüinos. La ocupación más antigua de los pingüinos disfrutó de condiciones de reproducción más favorables. Hace unos 5.000 años, los valores de conducción y el medio ambiente extremo desempeñaron un papel clave en la preservación de este momento congelado en el tiempo. El hecho de que algunos pingüinos momificados estuvieran en mejores condiciones que otros indica cambios entre períodos de cambio climático. Este estudio proporciona información sin precedentes sobre cómo la antigua residencia de los pingüinos de la Antártida se adaptó a las condiciones cambiantes a lo largo de milenios. Número 18. Expedición del calamar colosal. El calamar colosal es una de las criaturas más esquivas del océano, con solo unos pocos avistamientos registrados. En 2022 se lanzó una expedición innovadora para desentrañar el misterio que rodea a este gigantesco calamar. La iniciativa está dirigida por la organización sin fines de lucro Colosal en asociación con biólogos marinos y empresas de turismo polar. Su objetivo es observar y estudiar con éxito al calamar colosal vivo en su hábitat natural y marino antes de 2025, alcanzando longitudes de más de 40 pies. El calamar colosal representa el invertebrado más grande de la Tierra. Habita en un reino alienígena a más de 6.000 pies debajo de la superficie del océano. Para acceder a este entorno extremo, la expedición estará equipada con cámaras y luces especializadas para examinar a estos gigantes de cerca. Los investigadores esperan comprender mejor su anatomía, visión, estrategia de alimentación y comportamientos. Siguen surgiendo preguntas claves sobre cómo los calamares tienen ojos del tamaño de una pelota de baloncesto y cómo exhiben bioluminiscencia. Desbloquear estos secretos proporcionará información sobre la adaptación a las profundidades marinas, así como sobre las interacciones entre depredadores y presas, ya que el 2025 marca el centenario del descubrimiento del colosal calamar. Esta misión se esfuerza por honrar ese hito a través de revelaciones pioneras sobre uno de los ejemplos más impresionantes de gigantismo en el reino animal. Número 17. La colonia de peces de hielo. En 2021, los científicos que exploran el mar de Weddell de la Antártida descubrieron un lugar de gran actividad para uno de los peces más singulares de la Tierra, el pez de hielo. Esta especie es el único vertebrado con sangre transparente, gracias a adaptaciones que le permiten sobrevivir sin hemoglobina durante un mapeo rutinario del fondo marino. Los investigadores se sorprendieron al descubrir una extensa colonia reproductora de peces de hielo en expansión de proporciones asombrosas. La red de nidos cubría 2.40 kilómetros cuadrados de fondo marino, aproximadamente del tamaño de Malta. Cada nido contenía hasta 2.500 huevos custodiados por un pez de hielo adulto en total. El equipo documentó más de 60 millones de nidos activos, lo que representa una de las colonias de animales más grandes jamás descubiertas. Esta floreciente metrópolis de peces de hielo representa una fuente vital de alimento en la Antártida, con alrededor del 90% de focas silvestres locales observadas buceando dentro de los límites de las colonias. Este descubrimiento añade una pieza importante que faltaba en el rompecabezas del ecosistema del mar de Weddell, ya que antes de este descubrimiento se desconocía por completo la existencia de una población de peces de hielo de ese tamaño. También amplía la comprensión de la red alimentaria de la plataforma continental antártica. La sensibilidad de las colonias de peces de hielo a las fluctuaciones climáticas constituye un indicador crítico para monitorear la salud del océano Antártico. Como ingenieros de ecosistemas de facto, estas criaturas translúcidas y sus zonas de anidación merecen una protección y un estudio continuos. Número 16. Factor profundo.
Los extremos de las profundidades terrestres continúan asombrándonos. En 2019, los exploradores que trazaron el fondo marino del Océano Austral de la Antártida identificó el punto más profundo en la superficie del planeta, el abismo factorial que se hunde a una profundidad colosal de 24.400 pies por debajo del nivel del mar. Este nuevo nombre, llamado abismo, se encuentra en el fondo de la fosa de Sandwich del sur de la costa de la Antártida, para alcanzar la profundidad del mar Adriático. Los exploradores diseñaron sumergibles robóticos innovadores, como el apropiadamente llamado factor limitante. Se reunieron más de 1.200 de capas individuales de mapeo, que se unieron para crear el primer mapa batimétrico completo del fondo del mar Adriático del sur. Esto reveló que las fosas están formadas por 600 metros de largo, 1 milla en el fondo del océano enmarcada por 2 placas tectónicas a lo largo de la brecha remota que separa América del Sur y la Antártida. El descubrimiento de las profundidades factorianas aporta nuevos conocimientos sobre la geografía submarina antártica. También pone de relieve lo poco que se ha medido directamente del fondo marino global. Nuevas iniciativas de cartografía ambiciosas como Seabed en 2030 buscan remediar este problema, explorando en colaboración todo el fondo oceánico en la próxima década. A medida que avanza, el reino de las profundidades marinas de la Antártida se ilumina. No se sabe qué otros abismos permanecen ocultos en la oscuridad del hielo. Número 15. Fitoplancton prósperos. Los fitoplancton son organismos microscópicos que forman la base de la red alimentaria marina, a pesar de la reputación de la Antártida como un páramo congelado. Estos diminutos vagabundos están prosperando milagrosamente en las aguas costeras del continente durante años. Los científicos creían que los océanos parietales bloqueaban demasiada luz solar para sustentar un crecimiento significativo. Las innovaciones en investigación han descubierto la verdad. Robots submarinos y satélites como el IAT-2 de la NASA revelaron que el hielo de la Antártida está plagado de grietas y aberturas que permiten que la luz del sol se filtre hacia abajo. Estos fitoplancton microscópicos se han adaptado para aprovechar cualquier destello de luz, multiplicándose por las capas superficiales de agua de deshielo y los puntos de floración como si fueran praderas ondulantes en la Tierra. Las praderas de fitoplancton cubren la Antártida iluminada por el mar. Los investigadores ahora están creando una imagen clara de cómo los fitoplancton se han adaptado a los extremos del hábitat de la zona de hielo marino. Estos diminutos vagabundos fotosintéticos sustentan toda la red alimentaria del sur, desde los camarones, como krill, hasta los pingüinos y las focas, y revelan los misterios de la flora y la resiliencia del fitoplancton, incluso en los confines más oscuros de la Antártida. Esto ilustra cómo la vida aprovecha la creatividad para superar los desafíos ambientales. Números 14. El sector prohibido. La Antártida contiene una región prohibida envuelta en misterio, donde solo pueden ingresar individuos autorizados, como la conspiración del sector prohibido. Los teístas creen que esta área aislada del continente helado alberga secretos extraños. La zona prohibida está bajo la jurisdicción del sistema del Tratado Antártico, que preserva el continente para la investigación científica pacífica, según afirman los funcionarios. El sector prohibido protege las zonas de reproducción de los pingüinos, emperador de la interferencia humana. Sin embargo, las vaguedades que rodean la zona hacen que muchos especulen que allí se llevan a cabo actividades clandestinas. Algunos creen que hay bases ocultas que estudian extraterrestres, fuentes de energía exóticas o tecnologías avanzadas. Otros piensan que se están realizando excavaciones secretas en busca de los restos de civilizaciones antiguas que se encuentran bajo el hielo. Por supuesto, los gobiernos no aportan más detalles sobre el sector prohibido. Su ubicación remota, lejos de bases pobladas, solo depende del enigma por ahora. Los secretos contenidos en esta zona de exclusión aérea antártica están en el hielo esperando ser revelados hasta que se dé transparencia. El sector prohibido seguirá alimentando la febril especulación sobre qué podrían estar ocultando exactamente las potencias mundiales en la frontera más aislada de la Antártida. Número 13. Los lagos subterráneos. La fría superficie de la Antártida oculta un mundo sorprendentemente dinámico.
Belo Horizonte, el continente antártico. Investigadores descubrieron alrededor de 400 lagos subglaciales que acechan bajo el hielo. Estos enigmáticos cuerpos de agua existen en completa oscuridad, aislados de la superficie. La luz solar puede durar millones de años. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes de la Tierra. Tiene aproximadamente el tamaño del lago Ontario, pero está bajo 2.5 millas de hielo antártico. Estos lagos son restos de un pasado lejano, cuando la Antártida tenía un clima completamente diferente, ya que la Antártida se enfrió y los lagos de superficie desértica se convirtieron en glaciares en expansión. La presión extrema del peso de los glaciares superpuestos permite que el agua del lago permanezca líquida a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Algunos contienen ecosistemas únicos, con microorganismos adaptados a las condiciones alienígenas. Estudiar estas aguas aisladas proporciona información sobre la historia de la Antártida. Mientras continúa la búsqueda de más lagos ocultos, los datos sugieren que existen más de 1000 lagos en todo el continente que esperan ser descubiertos. Las posibilidades siguen siendo literalmente infinitas, dado que más del 90% del lecho rocoso del continente está oculto a la vista. Número 12. El único crimen en el Parque Nacional Southwest en Polo Sur. En el 2000, el astrofísico australiano Rodney Marks se convirtió en la primera y única víctima de una muerte sospechosa en la Antártida en la historia. Ese año, el investigador estaba pasando el invierno en la remota estación del Polo Sur, cuando de repente cayó gravemente enfermo. Su salud se deterioró rápidamente en cuestión de horas y murió trágicamente con apenas 32 años. Una autopsia reveló altas concentraciones de metanol en el organismo, una sustancia química tóxica que probablemente no se puede ingerir accidentalmente en tales dosis. La fuente del metanol no estaba del todo clara y Marks no tenía ninguna razón discernible para haberlo consumido deliberadamente. Inmediatamente se sospechó que se trataba de un juego sucio. La impactante muerte de Marks desencadenó la primera y única investigación criminal en el continente helado que cae bajo la jurisdicción australiana. La abrumadora investigación dependía de los expertos forenses de la policía de Nueva Zelanda, pero realizar un análisis forense en las duras condiciones de la Antártida resultó ser un enorme desafío después de extensas entrevistas. Arrojaron pocas pistas. Pocos investigadores cercanos han cerrado el caso sin resolver en 2007, ya que la misteriosa muerte de Marks sigue siendo una ambigüedad perpetua, y el caso se abandonó por falta de pruebas. Un sinfín de remolinos de espacio se arremolinan sobre el ingenio metalúrgico que de alguna manera liberó deliberadamente la verdad de lo que sucedió ese día, y que demuestra que uno de los lugares más remotos de la Tierra está destinado a permanecer para siempre encerrado en el hielo. Número 10. Agujero gigante. En la superficie de la Antártida es de 2,5 metros. Un agujero periódico y el mar Antártico llamado el Mar de la Media Luna reaparecieron después de 4 décadas de mar de Dorman. Esta enorme abertura, o polinea, se extiende para cruzar un área más grande que el estado de Maryland. Mientras estaba en su tamaño máximo, Polina constituyó la segunda brecha libre de hielo más grande en los océanos antárticos, desde que comenzaron los registros satelitales precisos, y se formó una nueva capa de hielo de 7 pies de profundidad. Este fenómeno recurrente se forma como resultado de aguas profundas cálidas, ricas en nutrientes, que surgen y se derriten en los mares superficiales. Sin embargo, la naturaleza polinea intermitente sigue desconcertando a los científicos después de aparecer anualmente desde 1974 a 1984-76. Desapareció abruptamente durante décadas. Los expertos especulan que el impacto causado por el hombre en el océano austral tal vez influyó en los ciclos de Polinea. Aún más desconcertante es que la última apertura de Polinea no fue tan capaz como en la década de 1970, a pesar de los recientes cambios climáticos. Comprender qué desencadena y sostiene estas fugaces explosiones de agua abierta es importante para el ecosistema marino de la Antártida. Polinaya permite que la luz solar y el aire penetren, alimentando la formación de planicies y floraciones que se propagan a lo largo de la cadena alimentaria.
Revelar los secretos de la Polinaya proporcionará información sobre cambios climáticos futuros e impactos en la vida oceánica. Número 9. Pirámides congeladas. De este pequeño sitio arqueológico y la Antártida podrían estar en lo cierto. La historia humana de la Antártida ha sido durante mucho tiempo un rumor que dice albergar. Las estructuras piramidales antiguas y las nuevas evidencias pueden respaldar la afirmación. En 2016 imágenes satelitales revelaron una pirámide arquitectónicamente precisa, parcialmente bloqueada debajo de la Antártida. La cara inclinada de la pirámide y la forma geométrica reflejan la de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, con más de 100 pies de altura, este edificio antártico eclipsaría incluso a las pirámides egipcias más grandes. La anomalía se encuentra en las profundidades de las montañas Ellsworth de la Antártida, cuyos picos sobresalen a través de la capa de hielo. Esta ubicación a cientos de millas océano desafía las nociones de que la construcción humana estuvo detrás de algún desastre. La pirámide es evidencia de civilizaciones avanzadas prehistóricas. Otros postulan que fue creada mediante intervención extraterrestre para servir como monumento o puesto de avanzada. Por supuesto, la ciencia convencional favorece las exploraciones más convencionales. Proponen que la roca paramodal probablemente se formó a través de patrones de erosión natural, explotando las juntas preexistentes en el lecho rocoso sobre las estructuras. La increíble escala y precisión arquitectónica mantienen a los conspiradores entusiasmados por si hay algún artefacto o vínculo con sus creadores en el interior. Algún día podremos conocer la verdad sobre sus orígenes, ya que la Gran Pirámide de la Antártida es un enigma imperecedero en el fondo del planeta. Número 8. Se ha reducido a 6 millones. Y los científicos han intentado descubrir un huevo de reptil de unos 100.000 años de longitud, el más grande jamás encontrado en la Antártida. Nick nombró este misterioso huevo de unos 100.000 años, lo que confundió a los expertos durante años. Pero finalmente se reveló que probablemente se originó a partir del nacimiento volcánico de un reptil marino colosal llamado Mosasaurus. Los mosasaurios eran lagartos acuáticos carnívoros que florecieron durante el Cretáceo tardío y compartieron mares con dinosaurios y pterosaurios que crecieron a lo largo de la costa. Sus depredadores de ápices se alimentan de nichos similares a los tiburones modernos. Las proporciones expansivas y el caparazón delgado sugieren adaptaciones únicas de los mosasaurios para reproducirse en tamaños gigantescos. Los investigadores teorizan que los mosasaurios hembras viajan una corta distancia para poner huevos y luego ayudan a los nuevos ejemplares a llegar a aguas costeras. Esto está respaldado por los restos esqueléticos de mosasaurios adultos y fueron encontrados cerca de donde los mosasaurios jóvenes serían vulnerables en tierra a depredadores como el tiranosaurio rex. Este huevo excepcional proporciona información poco común sobre la reproducción y el comportamiento parental del extinto leviatán marino. Los científicos lo consideran solo la punta del iceberg en términos de potencial paleontológico antártico. Mosasaurio y otros gigantes del Cretácico aún se quedaron atrás, esperando pacientemente en caso de que los hielos antárticos estén listos para llegar a la Tierra. Número 7. La Antártida y el mar de Polinesia más cerca. Más evidencias recientes sugieren que la Antártida no fue descubierta por elogiados exploradores europeos, sino por ingeniosos viajeros polinesios siglos antes. La era heroica de la exploración antártica se remonta convencionalmente al ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen, quien fue el primero en bordear el continente en una época de 100 años. Sin embargo, una visión revisionista atribuye a los marinos polinesios el haber llegado a las frías aguas antárticas casi 600 años antes. Esta posibilidad surge de historias orales traducidas de los mayas que describen a un jefe llamado Huitarrangiorra. Según los cuentos míticos, viajó muy al sur alrededor del año 658 después de Cristo y regresó con relatos de inmensos icebergs y corrientes de agua. Algunos eruditos creen que las historias indican que Huitarrangiorra llegó a la Antártida en el periodo posterior, lo que respalda sus tallados en madera y huesos tallados que representan lo que parecen tierras cubiertas de hielo. Si esta revelación es cierta, será un reajuste trascendental del descubrimiento de la Antártida.
Reconocerá a los ingeniosos marineros de las islas del Pacífico con habilidades náuticas que se equiparan a las de los pueblos indígenas del Ártico. Estos viajeros se asentaron en el vasto Pacífico, utilizando la navegación celestial y el conocimiento de las raíces marinas preservadas durante generaciones. El legado de los respetados polinesios merece elogios por haber abierto una de las últimas fronteras inexploradas de la Tierra siglos antes que otras civilizaciones. Número 6. La Antártida podría reescribir la historia humana en un nuevo y profundo siglo. El explorador estadounidense, el almirante Richard Byrd, afirmó haber tenido una experiencia increíble durante una expedición a la Antártida, en la que informó haber descubierto una ciudad hecha en su totalidad de un extraño cristal de hielo. Este hallazgo inusual sugiere que puede haber más realidad de la que parece. Como dijo Byrd, se encontró con túneles lisos y valles de torres de hielo relucientes. Las estructuras casi parecen tener su propio brillo interior en este paisaje de hielo oculto bajo la superficie de la Antártida. Increíblemente, se encontró con una comunidad que vivía y necesitaba casas de hielo. Los escépticos se preguntan si el aislamiento y las condiciones climáticas podrían haber provocado que las aves volaran o experimentaran una extraña y loca experiencia. Las imágenes satelitales de la Antártida siguen apareciendo y muestran estructuras extrañas, por lo que tal vez las aves realmente vieron una ciudad oculta en el hielo. ¿Qué piensas, Dos? ¿Esta historia del explorador polar revela una verdad oculta? ¿O es más probable que sea una ficción concebida en aislamiento? Hagamos saber en los comentarios tu opinión. Número 5. En un descubrimiento evolutivo sin precedentes, que los investigadores han extraído 1 millón de ADN antiguo, enterrado bajo los océanos de la Antártida. La Antártida como océanos, este antiguo material genético, ofrece una ventana extraordinaria a la vida marina antártica extinta, que data de hace más de 1 millón de años. El ADN que define la edad se recolectó de sedimentos del fondo marino a 584 pies de profundidad, que se encuentran en los mares de Escocia de la Antártida. La muestra se origina en un periodo de tiempo de 800.000 años anterior al ADN más antiguo, recuperado anteriormente con el mismo organismo. El ADN se origina de restos identificados en muestras de microbios marinos que habitan en los océanos de la Antártida. Durante la era de la Pleistoceno Media, el ADN del CDA pudo sobrevivir durante un periodo de tiempo asombroso debido a las condiciones ideales de conservación de la Antártida, pero el organismo de origen exacto sigue siendo desconocido. Los ecos genéticos derivan de los microbios u organismos que habitan en los mares de la Antártida. Durante la era de la Pleistoceno Media, el frío extremo de la Antártida ha creado un archivo congelado que preserva los registros genéticos a través de las eras geológicas. El frío permanente y la lenta tasa de acumulación de sedimentos de las glaciaciones han permitido que la materia orgánica sobreviva millones de años. En gran parte intacta, como afirmó un científico, cada célula es una cápsula del tiempo. Este estudio innovador demuestra el inmenso potencial de la Antártida para desentrañar historias evolutivas de sus días progenitores. El continente alberga en silencio innumerables genes más, a la espera de ser extraídos a medida que las técnicas de detección remota y perforación mejoran. Los investigadores prevén exhumar organismos antárticos de varios millones de años de antigüedad, así como masas de millones de años de antigüedad. Este reino alienígena probablemente esconde un tesoro inexplotado de historia biológica dentro de sus sedimentos permanentemente congeladas. Número 4. El misterio de las cataratas de sangre. Las macabras cataratas de sangre y los valles de la Antártida McMurdo han cautivado durante mucho tiempo. Los investigadores encontraron allí escalofriantes corrientes de color carmesí. Esta cascada de basar se extiende desde la cara del glaciar Taylor hasta las frías aguas del lago Bonuni, debajo del cual el líquido rojo sangre intenso contrasta marcadamente con el paisaje blanco austero del lago, luciendo siniestramente como sangre fluyendo durante décadas. Los científicos debatieron sobre los orígenes de la coloración de las cataratas de sangre, y los primeros estudiosos lo atribuyeron a la presencia de sangre roja. Sin embargo, las duras condiciones de las carreteras hacen que las fotos de algas sintéticas sean de origen poco probable.
Otras teorías implican la oxidación de minerales de hierro o bacterias inusuales. El misterio finalmente se resolvió en 2017, cuando se utilizó la tecnología de radar para mirar dentro del glaciar que alimenta sangre. Los investigadores descubrieron que el líquido hiperbárico rico en hierro, que se filtraba de un antiguo lago subterráneo, era el responsable del intenso tono rojo. Esta salmuera se originó a partir de un antiguo lago que ahora se encuentra completamente sellado debajo del glaciar. Durante millones de años, la salmuera atrapada crece cada vez más salina a medida que el agua escapa como hielo, mientras que las sales se concentraron junto con el alto contenido de hierro. Permiten que el líquido subglacial permanezca en forma fluida a pesar de las temperaturas promedio de -7 grados Celsius. Cuando la salmuera rica en hierro entra en contacto con el oxígeno de la sangre, se oxida y se vuelve de un rojo intenso. Número 3. 3 ovnis enterrados en la nieve. La Antártida ha sido durante mucho tiempo un foco de actividad ovni. En 2021, un nuevo descubrimiento desconcertante y las imágenes satelitales amplificaron la especulación de que podría haber evidencia de visitantes extraterrestres. El viaje se realizó en el continente 1.0. Las imágenes de Google Earth revelan una fosa de 2 pies de ancho en la superficie de nieve no removida. Esta inexplicable hendidura, que no muestra ninguna perturbación alrededor del área, fue creada intencionalmente por el investigador ruso de ovnis, Valentin Dektorov, quien comenzó a descubrir la anomalía y propuso marcas de rastros similares a una fosa, un objeto estrellado y descubierto, según argumentan los escépticos. La característica es simplemente una grieta de hielo formada naturalmente. Sin embargo, su geometría nítida y su ubicación en el interior remoto de la Antártida. Lejos de las zonas de pesca cartografiadas, Ray observa algunas relacionadas con eventos antárticos inusuales, como luces rojas y verdes intermitentes cerca del Polo Sur en 1965. Los ingenieros de la Marina también habrían desenterrado un pozo de hielo con forma de platillo, perforado en un día de verano, en la década de 1960, antes de que las cosas se quedaran misteriosamente en silencio. Si los artefactos de visitantes extraterrestres se encuentran preservados a simple vista, el clima cambiante de la Antártida podría revelar pronto que son un antiguo sitio de enterramiento de deshielo. Por ahora, solo podemos especular sobre los verdaderos orígenes y el propósito detrás de esta críptica y trágica depresión. Número 1. Cataratas de sangre Antártida. Aunque la Antártida es conocida por su hermosa capa de nieve blanca, la región también es conocida por su color rojo sangre. Este insólito fenómeno se llama cataratas de sangre y se encuentra en los valles secos de McMurdo, en la Antártida. Fue descubierto en 1911 y solía ser una cascada helada. Los científicos pensaron que un lado de la roca estaba pintado de rojo carmesí por una razón desconocida. Cuando no fue así, supusieron que las algas habían causado la decoración inusual. Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren. La temperatura media del agua es de 14 grados Fahrenheit y en la superficie se observa poco deshielo de los glaciares. Las imágenes de debajo del glaciar ayudaron a resolver el misterio, ya que revelaron una compleja red de ríos subglaciales y un lago lleno de hierro con alto contenido en salmuera. Los investigadores han confirmado que el contenido en hierro le confiere un tinte rojizo. La presencia de salmuera explica por qué fluye en lugar de congelarse. Algunos investigadores dudan de este hallazgo, siguen creyendo que hay más de lo que parece. Las cataratas de sangre de la Antártida siguen siendo una maravilla ecológica a día de hoy. ¿Ha visitado alguno de estos sitios imposibles? En caso afirmativo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si está planeando unas vacaciones pronto, debería explorar al menos un sitio extraño del mundo. Te alegrarás de haberlo hecho. Número 1. Las fronteras son un tercer factor humano. El factor en el desierto blanco de Sudáfrica. Los exploradores de la Antártida han relatado experiencias terribles de estar acompañados por una presencia misteriosa en momentos de extrema penuria, conocida como el tercer hombre. Los fenómenos se manifiestan con frecuencia para los viajeros en expediciones solitarias o cuando la aventura antártica describe con mayor frecuencia la sensación de esta presencia misteriosa que Ernest Shackleton llamó Isla Georgia del Sur
el peor lugar del mundo, y cuando él y dos compañeros cruzaron sin guía, se salvaron de una presencia palpable. Relatos similares de una presencia guía se materializan y los diarios de Meon, Amson y Scott durante su estancia allí. Antártida o tratos. Este tercer hombre ofrece esperanza, enfoque y guía vital. Se le atribuye el mérito de salvar vidas y esperanzas. Las explicaciones científicas para el fenómeno del tercer hombre van desde la alucinación hasta la intervención divina. Sin embargo, la frecuencia y la consistencia de los informes son asombrosas. Incluso los exploradores racionales reconocen la realidad de la guía del tercer hombre en retrospectiva. La Antártida desorienta, las salidas blancas, el aislamiento y el clima severo, el tema para invocar a este misterioso guardián. La próxima vez que escuche hablar de alguien que sobrevive solo, se sentirá imposible. Es probable que el tercer hombre de la OTS Antártica esté trabajando, creando otra increíble historia de resistencia humana. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.